Bueno chicos, lo que vamos a hacer hoy es ver este tema de análisis FODA, que me pareció interesante poder también explicárselos con este formato. Como les habíamos dicho en la clase online, en el encuentro que tuvimos, es un tema bastante relevante para el trabajo práctico final y uno de los temas importantes de la materia también. Si alguna vez lo vieron, vamos a retomar, y si no, vamos a hacerlo por primera vez, aquellos que no lo hayan hecho nunca. Bueno, van a tener disponible este PowerPoint, que un poco es lo que les voy a explicar y ver algunos ejemplos, ¿sí? El análisis FODA, entonces, consiste en una herramienta que permite un análisis interno y externo pormenorizado de una organización. También es aplicable a un producto y se puede hacer a nivel personal. Después se lo vamos a dejar para que lo puedan realizar a aquellos que les interese. ¿En qué consiste? Identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De ahí el nombre FODA. Que va a facilitar, una vez realizado el mismo y obteniendo la información, va a facilitar la toma de decisiones y la elaboración de estrategias. También forma parte de una de las etapas de la administración estratégica, que lo van a ver en el otro material que le dejamos de la cátedra de la clase que viene. ¿Sí? Bien. ¿En qué consiste el análisis externo? ¿Sí? Bueno, como bien dice acá, implica analizar los componentes externos, es decir, todo aquello que la organización no controla. Nos estamos refiriendo al entorno, ¿sí? Pueden ser componentes económicos, sociales o demográficos, políticos o legales, socioculturales, tecnológicos y globales. Esto es el macroentorno. ¿Se acuerdan que lo vimos en la unidad 1 cuando hablábamos del entorno de las organizaciones? Es lo que se denomina macroentorno, o algunos también autores lo denominan el análisis PESTEL, por las iniciales de los componentes. Ahora les voy a explicar el porqué. Y también analizamos el microentorno. Todo esto sigue siendo el contexto externo, ¿sí? No nos confundamos. El microentorno también puede desarrollarse fácilmente a través del análisis de las 5 fuerzas de Porter. Porter es un autor que definió estas 5 fuerzas para el sector de la industria, pero que se puede aplicar en este ejercicio. ¿Cuáles son? Como ven acá, proveedores, clientes, intermediarios, competidores y el público. Esto está quizás más analizado para la parte del marketing, pero es aplicable para tener en cuenta todos los elementos necesarios que el entorno puede llegar a afectar a la organización, ¿sí? Ahora las vamos a detallar. Pero, ¿qué hacemos con esto? Detectar cualquier cambio o tendencia de estos componentes del entorno externo. Como les decía, van a tener otro material, que es este, ¿sí? Que es de otro autor, en donde él lo plasma de esta manera, que es lo mismo que vieron ahí, pero ahora lo vamos a ver un poco más detallado. Él realiza un análisis estratégico de la empresa a través del macroentorno, que es el análisis PESTEL, como le dije, el microentorno a través de las fuerzas de Porter y el análisis interior, que es una autoevaluación. ¿En qué consiste el análisis PESTEL? En analizar las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales, ¿sí? Y de qué manera estas afectan a la organización. Por eso acá les doy algunos ejemplos. Políticas pueden ser diferentes políticas de los gobiernos nacionales, locales, subvenciones políticas o subsidios, política fiscal, modificaciones en los tratados comerciales, ¿sí? Un poco esto para que ustedes vean qué tipo de ejemplos y la cantidad de elementos que pueden tener en cuenta a la hora de analizar el entorno, en este caso el macroentorno. Económicas, bueno, obviamente ciclos económicas o crisis económicas, por ejemplo, como bueno, se está viendo actualmente.
alguna política económica del gobierno determinada, la inflación, los niveles de renta, la tasa de desempleo. Fíjense todos los factores que podemos aplicar. En este caso, también actualmente puede ser un elemento importante el precio del dólar para nuestro país, que complica mucho algunas cuestiones comerciales, de compra de insumos y demás. Sociales, bueno, esto es un poco también, como les decía, el análisis que se hace en el marketing, pero que claramente sirve, por ejemplo, las tendencias en las edades de la población que consumen determinado producto, la estructura familiar, o sea, tendencias en cuanto quizás hay un momento social en donde hay mayor tendencia al consumo de determinado producto, ya sea por una moda o porque, por ejemplo, los hábitos saludables actualmente que se empezaron digamos, la gente empezó a consumir mucho elementos saludables, entonces eso marca tendencias de consumo respecto a la organización que se esté trabajando, ¿no? Cambios demográficos, una población con mejor preparación o más profesional, si estamos aplicándolo en una zona determinada o en otra con mayor o menor nivel de preparación educativa, mayor diversidad racial. Bueno, fíjense todos los elementos que pueden influir en este macroentorno. Y en cuanto al microentorno o las fuerzas de Porter que habíamos hablado, las 5 fuerzas son el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de nuevos competidores entrantes, ¿sí? Rivalidad de los competidores, esto es el análisis del sector propiamente dicho, amenaza de productos sustitutos y el poder de negociación de los clientes. Les vuelvo a repetir, esto se aplica mucho en marketing, por eso ustedes quizás lo van a ver así, más orientado hacia un producto o hacia un segmento de mercado, pero son elementos que se pueden tener en cuenta y adaptarlos a las organizaciones, ¿sí? Entonces acá brevemente se explica en qué influye cada uno. La amenaza de nuevos competidores, ¿cómo puede influir? En que existan barreras de entrada o no, que haya economías de escala, el valor de la marca, ¿sí? Requerimientos de capital, esos respecto a nuevos competidores, es decir, que haya mayor ingreso de competencia que nos afecte a nosotros como organización. Después, por el otro lado, factores que influyen en el poder de negociación de los clientes, es decir, por ejemplo, el volumen de los compradores, por ejemplo, ¿sí? Los costos del cliente, la disponibilidad de información para el comprador del producto que sea que se esté vendiendo, existencia de sustitutos, es decir, algún producto que reemplace o que sea similar al que ofrece nuestra organización, entonces que la gente, el cliente en este caso, pueda orientarse o pueda irse a la compra de un producto similar pero en otra organización. Esto van a ser elementos que nos van a influir a nosotros del entorno. Recuerden que son todos elementos que nosotros no podemos controlar. O sea, la tendencia, el consumo de un determinado producto se impone en forma externa, ¿sí? No podemos controlarlo nosotros. Lo que sí podemos hacer es adaptarnos para sacar la mejor ventaja de eso, ¿sí? Factores que influyen en la amenaza de productos sustitutos, bueno, era esto que estábamos hablando recién, propensión del comprador a sustituir, precios relativos del producto sustituto. ¿Qué sería un producto sustituto? Por ejemplo, que en vez de comprar Coca-Cola, compre Pepsi, que es un producto similar, pero obviamente de distintas marcas, ¿sí? Nivel percibido de diferenciación del producto. El nivel percibido se refiere a lo que yo pienso de ese producto, que no, para mí es mejor la Coca-Cola porque yo tengo una imagen de ese producto de que es mejor o que me gusta más que de la Pepsi. Es decir, lo que yo percibo sobre mi modelo mental, lo que percibe sobre ese producto. Y bueno, en cuanto al poder de negociación de los proveedores, también puede influir
facilidades o costos para el cambio de proveedor, grado de diferenciación de productos del proveedor, presencia de productos sustitutivos, amenaza de integración vertical. Bueno, esto lo tienen en la parte de las estrategias, ¿sí? Un poco para mostrarles a qué se refieren estas 5 fuerzas, pero que ustedes, quizá analizando en forma adaptada a su organización, pueden llegar a detectar elementos para incluir en el análisis FODA, ¿sí? Para que no quede nada sin analizar qué partes pueden llegar a estar afectando. Obviamente, cada uno, en base a la organización que trabaje, podrá tomar algunos referentes de estos análisis que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, recuerden, a nivel externo, volvemos a este que estábamos viendo acá, a nivel externo podemos analizar todas estas cuestiones, ¿sí? Si quieren resumirlo en el análisis PESTEL, que es lo que vimos recién, más las 5 fuerzas de Porte, ven todo eso que vimos recién, o bueno, simplemente todos estos factores que están acá, macroentorno y microentorno. Una vez que obviamente se analiza todo esto, ¿para qué se hace? La finalidad es detectar, como dijimos, cualquier cambio o tendencia. ¿Por qué? Porque luego con esto vamos a identificar la primera parte, que es las oportunidades y las amenazas, ¿sí? ¿Qué son las oportunidades? Todas aquellas tendencias positivas presentes en el entorno externo, es decir, positivas para mi organización. Puede que para mi organización no sea lo mismo que para otra, ¿sí? Y las amenazas, todas aquellas tendencias negativas presentes en el entorno. Seguramente algunas sean comunes a muchas organizaciones, como por ejemplo, bueno, la situación económica actual del país, el precio del dólar, algún elemento legal o alguna política del gobierno, puede ser que nos afecte a todos. Ahora, habrá algunas específicas que no afecten a todos, como pueden ser algún tema tecnológico. A lo mejor yo me dedico, nada que ver, a la venta de productos textiles o a la venta de ropa, y bueno, no hacía aquellas empresas que tienen mayor funcionamiento con elementos tecnológicos o que requieran insumos o que necesiten algún sistema. Bien, eso por un lado el análisis externo, ¿sí? Ahora después vamos a ver ejemplos. El análisis interno, ¿sí? Es decir, la otra parte, implica analizar e identificar recursos y capacidades específicos con que cuenta la organización o de los cuales carece, porque ya vamos a ver cuáles son cada uno. Es decir, ahora miramos hacia adentro de la organización y vemos qué tenemos en este momento. ¿Qué son los recursos? Bueno, todos aquellos activos financieros, físicos, humanos e intangibles. Esto es muy importante. Bueno, dice que emplea la organización para desarrollar sus actividades, o sea, el qué. ¿Por qué refiero a que no solamente son los recursos típicos, que son los financieros, los físicos y los humanos, sino los intangibles? Porque los intangibles pueden ser muchas veces una ventaja competitiva, una diferenciación respecto de otra, como puede ser, como vimos en la unidad 2, tener un muy buen equipo de trabajo, tener un buen líder, ¿sí? Tener prestigio en el mercado. Son cosas que son intangibles, pero que son definitivamente fortalezas y que nos pueden ayudar a hacer estrategias, ¿sí? Entonces, dijimos recursos y capacidades específicas o fundamentales. ¿Qué son las capacidades? Son habilidades y aptitudes con que cuenta la organización para desarrollar su actividad. Es decir, de vuelta, un intangible no vemos, pero sí es importante reconocer aquellas habilidades con las que cuenta la organización. Alto poder de negociación, buen posicionamiento de la marca, por ejemplo, y aquellas capacidades que generan más valor, ¿sí?
a nivel interno, se denominan competencias fundamentales y es lo que vamos a tener en cuenta para el análisis interno, que son aquellas que representan las herramientas competitivas, es decir, las que la diferencian de otra y con las cuales puede llegar a competir en el mercado. Ahora bien, entonces, cuando hacemos el análisis interno, vemos las fortalezas, que son actividades en cuya realización se destaca la organización, o aquellos recursos únicos que tiene a disposición, es decir, todos los recursos que vimos recién, que pueden ser financiero, físico, humano, intangible, que la caracterizan y la diferencian de otra organización. Y las debilidades, aquellas actividades que la organización no realiza adecuadamente, es decir, una carencia, algo que nosotros tenemos que mejorar internamente y la estamos identificando. Y aquellos recursos que requiere la organización, pero que no los tiene, es decir, de los cuales carece. Entonces, nosotros sabemos que a lo mejor tenemos muchas fortalezas internas, tenemos un buen equipo de trabajo, ahora vamos a ver ejemplos, una buena marca, tenemos recursos, pero nuestras debilidades son que quizá falta aplicación en los nuevos productos, faltan instalaciones edilicias para poder ampliar la organización. Siempre fíjense que sean elementos internos, no confundirlos con algo del entorno. Todo el análisis interno se refiere a cuestiones que la organización puede controlar, ¿sí? Bien. Acá entonces nos quedaría el formato de la matriz, normalmente, que es la que se utiliza, ¿sí? Entonces tenemos todo el nivel interno en fortalezas y debilidades y el nivel de análisis externo en las oportunidades y amenazas. Entonces acá podemos separar también los puntos débiles y los puntos fuertes. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para después desarrollar las estrategias. Yo acá les puse un ejemplo que podría ser aplicable a cualquier organización, pero es para que vean un poco el formato y a qué nos referimos cuando tenemos que enunciar cada uno de estos cuadrantes. Por ejemplo, en las fortalezas tendríamos capital propio, que es relevante para esta organización, conocimiento tecnológico, diversificación de productos, esto se refiere a tener distintos tipos de productos ubicados en distintos mercados, ¿sí? Equipo de cómputo nuevo, asesoría al cliente, cuenta con local propio. Fíjense que son todas cuestiones internas. En cuanto a las debilidades, fíjense, un ejemplo para esta organización es la ubicación geográfica. Obviamente no determina dónde está, pero puede que por su ubicación, a lo mejor más alejada de los principales puntos comerciales o demás, sea una debilidad porque limita a lo mejor su expansión de venta, ¿sí? Porque está muy lejos o porque la gente no se acerca hasta ese lugar, ¿sí? Ese mismo punto, ojo donde, por ejemplo, lo aplican y de qué organización están hablando, porque esto que para esta organización es una debilidad, para otra podría ser una fortaleza, que esté ubicado estratégicamente en el centro, en la peatonal, no sé, depende de a qué se refiera. Puede ser una fortaleza para uno o una debilidad para otro. Otra debilidad, falta de un plan estratégico estructurado a corto y a mediano plazo, ¿sí? Es decir, no tenemos un plan de acción, no sabemos para dónde ir. Espacio insuficiente para atender a la demanda en horas pico. O sea, fíjense las cuestiones que vamos reconociendo. Acá es algo edilicio, pero que obviamente le genera un problema a esta organización y que lo describe como una debilidad, como algo que tiene que por lo menos solucionar.
Poca promoción de la empresa, es decir, reconoce que le está faltando difusión a la organización. Y equipo y local no asegurado, es decir, no cuenta con un seguro de protección. Ahora bien, esto es la parte interna. En la parte externa, oportunidades. Por ejemplo, implementación de estrategias administrativas claves para el éxito. ¿Sí? Es decir, que hay disponible estrategias para el éxito que obviamente esta organización tendrá que saber aprovechar. ¿Qué existe en el entorno? Apertura de nuevos mercados. A partir de nuevos mercados que obviamente estamos reconociendo como posibles para nuestra organización, ¿sí? Quizás, qué sé yo, por un nuevo acuerdo político con el país de Uruguay, bueno, tenemos mayores accesos a la venta en Uruguay, por ejemplo. Entonces es como una apertura de un nuevo mercado. Adquisición de nuevo software para reducir los tiempos de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que existen en el mercado, o sea, no dependen de nosotros, pero que están a disposición de nuestra organización y de cualquier otra, nuevo software para la reducción de tiempo. Es decir, esto es todo lo que el mercado ofrece y que está en nosotros poder identificarlo para aprovecharlo a nuestra organización. Ya vamos a hablar de las estrategias. Posibles alianzas estratégicas. Ven que cómo se describen. Posibles alianzas estratégicas, es decir, lo que está disponible o se podría llegar a hacer en cuanto a oportunidades externas. Y también diversificación de los servicios. Como amenazas, entonces, ¿qué tenemos? Entrada potencial de competidores al mercado. Fíjense que esto también habla en potencial, que podrían llegar a entrar más competidores seguramente que afecten a mi organización, porque hay quizás ya se conoce que se está por instalar un nuevo supermercado, por ejemplo, en una determinada zona y que va a competir contra el nuestro, que a lo mejor, bueno, ya lleva años instalado, pero ¿vieron cuando se viene a instalar una nueva empresa multinacional, por ejemplo, que viene y se instala? Entonces ya se sabe y es una potencial amenaza. Crecimiento de la competencia desleal, ¿sí? Por ejemplo, todos aquellos que venden productos a un mucho menor precio, pero que son a veces de menor calidad, pero que también influyen en nuestra organización como una amenaza. Inestabilidad económica, como les decía, esto generalmente influye a todas las organizaciones. Fíjense el contexto actual. Altos índices de delincuencia, escasez de mano de obra especializada, seguramente especializada para este tipo de organización. Pero fíjense que no les dije en ningún momento qué actividad realiza, pero podría aplicarse a cualquier tipo de organización, ¿sí? Que sea de venta de productos. Entonces, esto sería un modelo de el FODA. A ver, lo que nosotros intentamos es que ustedes puedan hacer esta descripción, es decir, que las identifiquen, fíjense acá, esto sería lo ideal, ¿sí? Que las identifiquen con números y que la redacción no sea tan larga, ¿sí? Si bien ustedes pueden detallar, pero en forma concreta, pueden explayarse un poco más que esto, pero en forma concreta debería estar explicado cuáles son cada uno de estos cuadrantes y la importancia es no confundir, por ejemplo, un elemento interno y ponerlo como un elemento externo, ¿sí? A lo mejor suele confundirse, a veces ponen como fortaleza, ¿sí? Algo que es algo externo y en realidad si es controlable se puede manejar, o a la inversa. Es muy importante que estén bien ubicados en los cuadrantes y que reconozcan si eso es algo que la organización puede controlar o no, por lo menos para ubicar en qué cuadrante está. Y después, obviamente, si en parte es positivo o no, para tratar de ubicarlo
como oportunidad o amenaza, como fortaleza o debilidad. Ahora bien, la idea es que veamos el análisis de las estrategias. Este es un paso muy importante y chicos, les recordamos, porque muchas veces pasa, ustedes en el trabajo van a tener que hacer el FODA, o sea, la matriz esta, con los 4 cuadrantes, y las estrategias. Por favor, no se olviden de esto porque a veces no nos presentan el cuadro y no realizan las estrategias y eso está incompleto. Nosotros en el trabajo le pedimos el análisis integral, o sea, es decir, el cuadrante más las estrategias. ¿En qué consisten las estrategias? ¿Sí? Como van a ver después en la parte de administración estratégica, bueno, son planes de acción. Las estrategias son planes de acción para el logro de un objetivo, es decir, vamos a una vez obtenido, como dijimos, esto nos determina un estado de situación actual, ¿sí? Ahora bien, para lograr el objetivo que yo quiero, en base a esto, voy a determinar planes de acción, es decir, estrategias, para ver de qué manera me puedo acercar al logro de ese objetivo. ¿De qué manera? Y bueno, fortaleciendo aquello que sea positivo para mi organización y tratando de minimizar o de al menos neutralizar aquello que me está afectando y es negativo, que no me va a permitir llegar a cumplir el objetivo. Entonces, ¿qué análisis de las estrategias realizamos con este ejercicio? Surgen de vincular los 4 cuadrantes, ¿sí? Ahora vamos a ver el ejemplo en este mismo caso. ¿Qué vamos a comparar? ¿O qué tipo de estrategias pueden surgir? De comparar las fortalezas y las oportunidades. ¿Qué pregunta nos tendríamos que hacer para determinar luego acciones que nos permitan acciones que nos permitan lograr el objetivo propuesto? De comparar fortalezas y oportunidades, nos vamos a preguntar, por ejemplo, si nos permiten esas fortalezas internas aprovechar las oportunidades que nos provee el entorno. Ahora vamos a ver ejemplos. Luego, otra opción es comparar las fortalezas con las amenazas, es decir, nos permiten las fortalezas internas hacer frente, porque estamos hablando de una amenaza, es decir, o minimizar el efecto de las amenazas del entorno, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que la amenaza es el contexto económico, ¿sí? Voy a ver de qué manera mis fortalezas, qué acción voy a llevar a cabo para que esa amenaza me afecte lo menos posible. O en el primer caso, de qué manera voy a aprovechar, como decíamos, esas fortalezas internas para no dejar escapar una oportunidad que está en el mercado actualmente y que si no tomo una decisión o no la sé aprovechar, seguramente la pierda, ¿sí? Otra estrategia surge de comparar las debilidades con las amenazas. Es decir, ¿qué pregunta nos haríamos? ¿Nos impiden las debilidades internas hacer frente con garantías? Es decir, tener con qué afrontar o minimizar las amenazas existentes o futuras. ¿Cómo nos mantenemos de pie aún con las amenazas del entorno? Es decir, este es el peor de los contextos, el de debilidades y amenazas, porque ¿qué quiere decir? Que las dos cuestiones son negativas, las dos nos afectan, entonces lo que queremos hacer es lograr al menos la supervivencia, es decir, mantenernos en pie aún con todos esos factores negativos, ¿sí? En este caso, comparándolo con las amenazas del entorno. Y luego, comparar las debilidades con las oportunidades. Muchas veces, como les decía, hay veces que existen oportunidades externas y la organización no las sabe aprovechar por justamente tener algunas debilidades no superadas. Es decir, que tenemos que preguntarnos si nos impiden las debilidades internas aprovecharnos de las oportunidades que se nos presentan. O también
cómo aprovecho mis oportunidades del entorno para corregir esas debilidades, ¿sí?, que tengo internamente. Ahora, entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar las oportunidades y fortalezas, unas son externas y otras son internas, y minimizar o corregir, o sea, minimizar las amenazas y tratar de corregir las debilidades internas, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, en base a esto, vamos a ver qué estrategias pueden surgir en este ejemplo. A ver, por ejemplo, fíjense en primera medida cómo está expuesto, ¿sí? Si bien nosotros no pretendemos que hagan este cuadro tal cual, pueden utilizar este formato o pueden desarrollarlo en forma escrita, no hay problema, mientras que esté claro y ordenado. Fíjense que en estos cuadrantes, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver acá al costado de lo que teníamos abajo, porque en el centro están las estrategias. Fíjense cómo están expuestas. Está un poco chico, pero bueno, lo vamos a leer. La primera estrategia es la FO, es la que decíamos, relacionábamos las fortalezas con las oportunidades. ¿Ven? Acá hay 3 estrategias. Entonces, la estrategia FO número 1 vincula, si ustedes ven acá chiquito, la fortaleza 3, porque dice F3, y la oportunidad 5. Por lo menos ven que identifica cuáles está relacionando. Y en base a eso se hacen las preguntas que vimos. La fortaleza 3 era la diversificación de productos y la oportunidad 5 era la diversificación de los servicios. ¿Qué acciones propone como estrategia? Diversificar los productos para así brindar un mejor servicio, establecer alianzas y relaciones con futuros clientes. Es un plan de acción que permite potenciar o aprovechar eso que estoy teniendo como fortaleza con una oportunidad que nos brinda el entorno externo. ¿Qué hace esto más que seguir aumentando o potenciando todo lo positivo que tiene la organización? Por ejemplo, vamos a otra estrategia FO, o sea, la número 2. Vincula la fortaleza 2, que es el conocimiento tecnológico que tiene esta organización, con la oportunidad 3, que es la adquisición de nuevo software para reducir tiempos de servicio que están disponibles en el mercado. ¿Cuál es el plan de acción que propone? Aprovechar los conocimientos tecnológicos, es decir, todo lo que la organización sabe de tecnología, aprovechar los conocimientos tecnológicos en la adquisición de software para reducir costo y tiempo. Es decir, ya que yo conozco de tecnología mi organización y en el mercado hay disponible nuevo software, bueno, justamente aprovecho esa oportunidad que hay en el mercado de nuevo software y demás, que a lo mejor son más innovadores, más novedosos, para poder aplicarlos en nuestra organización. Vamos a ver, por ejemplo, otro cuadrante. La estrategia DO, es decir, la que compara debilidades con oportunidades. En este caso, vincula la debilidad 4, que era poca promoción de la empresa, con la oportunidad 2, que es apertura de nuevos mercados. Fíjense, si yo esto no lo tengo en cuenta, que hay apertura de nuevos mercados, y yo reconozco que tengo poca difusión de mi organización, seguramente venga un competidor y me gane ese nuevo mercado que está disponible. Entonces, rápidamente, mi estrategia de acción es incrementar la promoción de la empresa para apertura de nuevos mercados. Es decir, me voy a perder un cliente por no hacer difusión. Entonces, la medida de acción y estrategia, ¿cuál es? Incrementar la promoción para que esos nuevos mercados que están disponibles me conozcan y adquieran productos de mi organización. Por ejemplo, otra estrategia, la número 2, que compara debilidades y oportunidades. Esta vincula la debilidad 3, que dice que el espacio es insuficiente
con la oportunidad 2, que es la apertura de nuevo mercado, y la oportunidad número 3, que es la de adquisición de nuevo software. Estoy diciendo que hay potencialidades de un nuevo mercado, que va a haber más existencia de clientes disponibles para el consumo, que hay disponibilidad de software, que ya vimos acá que lo queríamos adquirir, y yo estoy diciendo que tengo poco espacio para atender en la demanda en horas pico. Entonces, ¿cuál es mi estrategia de acción rápida para aprovechar esa oportunidad? Ampliar el espacio físico para la adquisición de equipo y atender a los nuevos mercados. ¿Se entiende esto? Es decir, no dejar pasar esas oportunidades que hay en el mercado y que van a permitir corregir mis debilidades. ¿Sí? Bien, perdón. Vamos a ver una estrategia FA, es decir, que vincula fortalezas y amenazas. Por ejemplo, esta estrategia vincula la fortaleza número 5, que es asesoría al cliente, con la amenaza 2, que es el crecimiento de la competencia desleal, y la amenaza 1, que es la entrada potencial de nuevos competidores al mercado. Es decir, si mi organización se caracteriza por una buena asesoría al cliente y yo estoy viendo que hay potenciales amenazas de entradas de otros competidores, mi estrategia va a ser brindar un excelente servicio al cliente, es decir, tratar de fortalecer, mejorar, potenciar esa fortaleza que es la asesoría del cliente para al menos prevenirme, a ver si se entiende esto. Yo no es que voy a modificar, pero por lo menos voy a estar mejor preparado, voy a perder menos mercado si yo brindo, o sea, si yo potencio, si yo hago un mayor esfuerzo en brindar un excelente servicio al cliente para que trate de minimizar el aumento de un potencial competidor o la competencia desleal. ¿Se entiende la forma en que hay que definir las estrategias? Las estrategias son acciones, ¿sí?, a realizar. No es que voy a decir, bueno, compré un elemento, compré una nueva computadora porque esto nos da una situación actual y las estrategias son planes de acción futuros, ¿sí? Y por último, las estrategias DA, que comparan las debilidades con las amenazas. Entonces, por ejemplo, la primera estrategia vincula la debilidad 5, que es el equipo y local no asegurado, con la amenaza 4, que es altos índices de delincuencia. Fíjense esto, muchas veces las estrategias son cuestiones muy claras, muy sencillas, que quizás no se ven, pero al hacer estos ejercicios lo podemos identificar rápidamente. Si yo estoy diciendo que una debilidad de mi organización es que no tengo el equipo ni el local asegurado, y a su vez estoy reconociendo que hay altos índices de delincuencia, fíjense si la organización no hace nada. Va a tener seguramente altas chances y posibilidades de que le roben, pierda todo su equipamiento, a lo mejor tenga destrucción, pérdidas económicas y demás. Entonces, una acción bastante concreta, fácil de hacer si ustedes no insumen demasiado recursos y que va a ayudar a minimizar o por lo menos neutralizar un potencial problema, es asegurar el equipo de negocio contra robos y siniestros. Es decir, una acción tan clara como contratar un seguro y estoy evitando un problema mayor. Entonces, esas acciones, si bien a veces no solucionan del todo, pero intentan minimizar los efectos negativos que puedan llegar a producirse en mi organización. Otra estrategia es, por ejemplo, la debilidad número 3, que es espacio insuficiente para atender a la demanda en horas pico, con la amenaza 1, que es la entrada de potenciales competidores, y la amenaza 2, que es la de competencia desleal. Y la estrategia que va a hacer es tratar de aumentar, bueno, no lo dice acá,
una penetración en el mercado, es decir, va a tratar de ganar mayor mercado para competir con estos potenciales competidores que van a entrar, ¿sí? Entonces, son planes de acción, estrategias que nos van a permitir acercarnos al logro del objetivo, muchas veces lograr el objetivo y otras veces minimizar los efectos negativos del entorno y potenciar todo aquello positivo de mi organización. Este es el cuadro completo o el formato, más allá de que no lo hagan en un cuadro, que nosotros les pedimos tanto en el trabajo práctico final como en los exámenes finales, ¿sí? La importancia está en saber identificar, como les dije, estos cuadrantes y en tener cuidado en las estrategias. Lo más claro es hacer esto, es decir, identificar una por una las distintas oportunidades, vinculando los cuadrantes, entonces de ahí surgen estrategias y planes de acción. También se puede aplicar la creatividad, tienen que cuanto más detalle tengan en cada cuadrante inicial, mayor va a ser la probabilidad de que surjan estrategias acá. Este formato lo que permite hacer es plasmar todas las estrategias posibles. Por más que después no se apliquen, después se analizará cuál es la más relevante para aplicar, pero sí lo que se intenta hacer es el mayor análisis posible de los 4 cuadrantes principales, desarrollar todas las alternativas de estrategias posibles para luego analizar cuáles son las más viables, las mejores, las principales para llevar a cabo. Yo lo que les quería mostrar también, vamos a ver otro pequeño ejemplo, les vamos a dejar, bueno, acá tienen otro, que es el caso de una concesionaria de autos, también con el mismo formato, oportunidades, debilidades y en los 4 cuadrantes interiores las estrategias. Fíjense que acá es como una estrategia general, no enumera, lo ideal sería hacer esto, ¿sí? Que lo pueden ver. Por ejemplo, bueno, acá ven, vamos a ver no las estrategias, sino las fortalezas para que ustedes vean ejemplos. Conocimiento y experiencia en el sector. Esto es importante, es un intangible. Servicios complementarios de servicio de mantenimiento, es decir, servicios que ofrecen que a lo mejor se distinguen de otra organización. Proyección de una buena imagen. Fíjense, esto es todo intangible. Debilidades, poca publicidad, venta de coches únicamente. Fíjense las limitaciones son debilidades, es decir, venden un solo tipo de marca de autos. Único punto de ventas, bueno, oportunidades, esto por ahí lo que más se les complica, la parte externa. Aumento del porcentaje de ventas de los coches de la concesión, es decir, esto no depende de la organización. Justo en este momento puntual hay un aumento de ventas de coche y hay una disminución de la tasa de ahorro de la familia. Esto es un indicador económico. ¿Qué quiere decir? Que las familias ahorran menos y están más dispuestos a consumir. Cuando hay más propensión al consumo, obviamente es una oportunidad para que la organización pueda vender más, ¿sí? Bien, entonces, les quería